mi nombre es Diana Hernández y en este momento voy a hablar sobre el reenganche. A lo largo de la historia, Venezuela se ha encargado de establecer diferentes reglamentos que se encargan de resguardar la integridad del empleador. Ahora bien, actualmente se habla mucho de lo que es la inamovilidad laboral y es uno de los reglamentos principales que se encarga de establecer las relaciones patrono-trabajador o las relaciones laborales. Si bien es cierto, es importante que en este caso se resguarde el trabajo de los empleados, bien sea del sector público o del sector privado, exceptuando algunos, tales como los cargos de dirección, los cargos temporales u ocasionales. Es aquí donde entra o es importante mencionar el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, el cual nos habla sobre el reenganche. Si bien es cierto, el reenganche es el que permite devolver al trabajador su puesto laboral en el caso de un despido justificado, de un traslado o de una desmejora de su trabajo, en este caso que sean injustificados. Bien, entonces es menester leer el artículo 425, el cual nos indica: cuando el trabajador o una trabajadora amparado por el fuero sindical o inamovilidad laboral sea despedido o despedida, trasladado o trasladada, desmejorado o desmejorada, podrá dentro de 30 días continuos siguientes interponer denuncias y solicitar a la restitución de la situación jurídica infringida, así como el pago de los salarios y demás beneficios dejados de percibir ante la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción correspondiente. Bien, cuando hacemos referencia a la actual ley, es importante conocer que la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 tenía procedimientos muy similares a lo que es el reenganche a la actual ley. La diferencia en algunos puntos es, primero que todo, que la actual ley se inclina totalmente por la presunción de la veracidad, es decir, se da por un hecho o la administración pública ya tiene establecido el reenganche y ellos están esperando solamente de realizar el procedimiento. Siempre la administración da por cierto que el despido o el traslado o la desmejora del trabajador es un hecho injustificado. Simplemente lo que se va a realizar en este caso es el procedimiento y ponerlo en práctica. También los plazos cambiaron mucho. Si en la anterior ley el plazo para el reenganche del trabajador era bastante extenso y también había casos como que el patrono no decidía aplicar el reenganche, sino que prefería pagar las multas o las sanciones que se le eran aplicadas. ¿Por qué? Porque estas multas y estas sanciones eran sumamente bajas. Era algo que pues para ellos era más fácil asumir, entonces preferían realizar el pago de estas mismas y evitar el reenganche del trabajador que por una u otra manera quisieron despedir injustificadamente y que no lo quieren en su empresa. Actualmente la ley castiga con encarcelamiento a todos los empleadores que quieran despedir injustificadamente a un trabajador. Ahora, entonces es importante conocer el procedimiento para el cual se pueda llevar a cabo el reenganche. Dentro de ellos tenemos como primero que se debe presentar la denuncia en los 30 días continuos siguientes de pues haberse ocasionado este hecho. En esta denuncia debe estar contenida la identificación del trabajador, el domicilio del trabajador, el nombre o domicilio de la empresa donde él trabajaba, el cargo que desempeñaba, el lugar que ocupaba en la empresa, el fondo al que pertenecía o la inamovilidad laboral al que él quiera hacer referencia y algunos otros datos importantes para poder llevarse a cabo esta declaración. Después de ello, el inspector o inspectora de trabajo, 2 días siguientes a la puesta de esta denuncia, va a proceder a la declaración admisible si cumple con los requisitos que se encuentran en el numeral 1 del artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Posterior a ello, este funcionario o funcionaria de trabajo se va a trasladar junto con el trabajador hacia el lugar donde éste ejercía su trabajo, es decir, la empresa o lugar donde él trabajaba, para así poder notificar o llevar la notificación al trabajador, al patrono o al empleador de lo que se está realizando.
Posterior a ello, el patrono o patrona tiene derecho a presentar su defensa por medio de alegatos y documentos pertinentes. Bien, es muy importante en este punto que tengamos en cuenta que los documentos que relacionan a un trabajador con un patrono son muy importantes. ¿Por qué? Porque por medio de esto podemos demostrar muchas cosas, no solo los documentos que permiten la entrada al trabajo, sino documentos como sanciones, como faltas de los trabajadores, si llegaba tarde, si incumplía con su trabajo, si no estaba en su puesto laboral, si hubo alguna renuncia imprevista, entre otras cosas. De igual manera, también es importante que en el caso de que se haya presentado una renuncia voluntaria, se tengan no solo los documentos probatorios de esta renuncia, sino que también se pueden tener documentos tales como cheques, pagarés, transferencias, el pago si es en efectivo, fotos del mismo, para poder corroborar de que se ha realizado lo que legalmente le corresponde al trabajador, y que si su renuncia es voluntaria, el patrono o nosotros como patrón en tal caso estamos cumpliendo con lo establecido en la ley y se está llevando a cabo un procedimiento legal. En el caso de que el patrón o patrono no tenga estas pruebas pertinentes y él quiera impedir o obstaculizar la ejecución de la orden emitida, los funcionarios están en el derecho de llamar a las fuerzas de orden público para solicitar apoyo y poder entrar al lugar de los hechos. Es lógico que en esta parte del procedimiento el patrón no tiene pruebas que pueda demostrarle que hizo justicia al despedir a su trabajador. Entonces está demostrando que hubo un despido, un traslado o un movimiento injustificado y que pues bueno, se debe aplicar el reenganche. En este momento se debe solicitar que se realice el reenganche. Cuando se solicita que se realice el reenganche, cuando el reenganche se tiene que hacer, el patrono debe cancelar los sueldos caídos de todo el tiempo que pues, se llevó a cabo este proceso a su trabajador. Además, se debe restituir la situación jurídica que fue infringida. Si persiste el desacato o obstaculización de la ejecución del reenganche y restitución de la situación jurídica infringida, será considerada la flagrancia y el patrono será puesto a la orden del Ministerio Público para su presentación ante la autoridad judicial correspondiente. Bien, como mencionábamos anteriormente, la ley actual castiga con encarcelamiento a todos los patronos que quieran evitar cumplir con el reglamento. En este caso, este patrono no quiere o no permite que puedan llevarle o omitir la orden de reenganche, entonces ya pasa a otro aspecto este proceso para poder realizar el proceso de encarcelamiento de esta persona. Bien, cuando durante el acto no fuese posible comprobar la existencia de la relación de trabajo, el funcionario informará a ambas partes el inicio de una articulación probatoria sobre la condición de trabajador solicitante, suspendiendo el proceso de reenganche o restitución de la situación jurídica infringida. Bien, como lo hablábamos anteriormente, esta situación es un poco difícil en esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley se va directamente a la presunción de la veracidad. Es decir, yo asumo que es verdad, establezco medidas y luego pregunto si hay pruebas para que no pueda llevar a cabo las medidas. Entonces, en estos casos es allí donde se realiza lo que es el proceso de evaluación y el proceso probatorio, que es donde el patrono puede mostrar, decir, no, bueno, yo tengo las pruebas de que este trabajador no me realizaba el trabajo bien, no fue exitoso, tengo los cheques, él me renunció. Entonces, ya en este caso, pues el procedimiento del reenganche queda suspendido porque están las pruebas que evidencian que este proceso se podía realizar. La decisión del inspector o inspectora del trabajo en materia de reenganche o restitución de la situación de un trabajador o trabajadora amparado el fuero o inamovilidad laboral será inapelable, quedando a salvo el derecho de las partes de acudir a los tribunales. Es decir, esto es un hecho. En el momento en que se lleva a cabo el reenganche ya es un hecho. Entonces, ambas partes deben acudir a los tribunales para poder demostrar, o bien piense al proceso probatorio, o acudir y aprobar y acatar lo que es el reenganche para el trabajador. En el caso del reenganche, los tribunales de trabajo competentes no darán curso alguno a los recursos contenciosos administrativos de nulidad,
hasta tanto la autoridad administrativa del trabajo no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida. La administración jurídica siempre da por aprobado, o sea, siempre da por hecho de que se debe realizar el reenganche. Entonces es aquí donde obviamente no hay un proceso de nulidad hasta que no se demuestre lo contrario, pero no dan paso a la duda, sino que simplemente ya es un hecho. Entonces, después de que ocurre la aprobación del reenganche, que permiten que el patrono pueda demostrar lo contrario. En Venezuela se ha trabajado durante largo tiempo por proteger los derechos de los trabajadores. Si bien es cierto, nuestra ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras nos muestran cuáles son todos esos derechos que tenemos nosotros como ciudadanos o como trabajadores en el momento de ejercer nuestra profesión u ocupación. Pero además de nuestros derechos también tenemos muchas obligaciones que cumplir. Y es allí, en ese momento de las obligaciones, cuando el patrono o patrona puede demostrar que nosotros estamos incumpliendo nuestro trabajo y poder establecer una demanda justificada. Pero nosotros como trabajadores también tenemos el derecho a establecer, a tener un buen puesto de trabajo, a no ser desmejorado ni trasladado injustamente. Y cuando ocurre esto, nuestra ley nos protege y le obliga coercivamente al patrono a reengancharnos en nuestro lugar de trabajo, pagándonos los sueldos caídos del proceso. Si ha sido muy largo, si muy corto, 1, 2, 3 meses, debe pagarnos todos los sueldos y volver a restituir nuestra situación jurídica que se había infringido a causa de este despido, traslado o desmejora laboral. Muchísimas gracias.